Buenos días, soy Erwin Avalon, soy terapeuta, trabajo a ayudar a las personas a nivel individual y grupal para que se desencarguen de todos los pesados de toda su vida a fin de recuperar las alas de la felicidad que tenemos todo y que muchas veces no sabemos cómo expresar. Voy a dar una vuelta en Sudamérica en abril y en esta vuelta voy a comunicar un taller del cual soy el creador que se llama Taller de Meditación Merkaba Matrimondir. Es un taller absolutamente fundamental que consiste literalmente a deprogramarnos de todos los programas que hemos recibido de nuestras familias, de la sociedad, de que todos están involucrados sobre la muerte. Porque en realidad los seres humanos son completamente identificados con la muerte y vivimos para morir a tal punto que la mayor parte de la gente parece viva, pero es muerta. Entonces, toda la pregunta es cómo despertar la vida al interior de cada uno de nosotros, la vida que está llenando la totalidad del universo y que la gente no piensa ni siquiera que existe, está solamente desesperada, que su vida no está bien, que no logra hacer lo que quiere y no ve que hay la vida. Y si supimos integrar, recuperar estas fuentes de vida que hay de todos lados, pasaría una cosa impresionante. Uno se miraría a uno mismo y no se reconocería. Esta es absolutamente la tarea que tenemos que manifestar en este planeta, en este momento, un cambio radical de conciencia. Así que en los talleres de meditación Merkaba Matrimondir hay dos partes. La primera parte es una parte de deprogramación celular de todas las memorias emocionales de desesperación que hemos acumulado y que nos lleva directamente a las funerales. ¿Por qué? Es como una compresión de la fuerza de vida. La fuerza de vida no se reconoce más en estos locos programas de este me hizo y este no me sonrió y este no está contento conmigo y mi amigo no es más mi amigo y mi esposa se fue con otro. Todo esto es locura. La base de la vida humana es de no perder energía con las cosas contra las cuales no podemos nada. Así que si quieren, el primer trabajo es de desenvolvernos, no sé si se dice, desencargarnos de todas estas cosas inútiles y volvernos el ser centrado y magníficos que somos todos. Entonces hay 2 días de purificaciones emocionales, después de cual podemos literalmente restablecer nuestro contacto con todas las áreas, todos los espacios-tiempos que están más allá del mundo físico, de cual hacemos partes, pero de cual nos hemos tanto olvidados que no recibimos más esta fuente, que también es una fuente de vida súper acelerada, súper elevada y que va a tener como resultado, primero, de desenvolver la salud al interior de nosotros, porque la enfermedad es solo una falta de vida, y más nos conectamos de nuevo con la energía de vida, más la enfermedad nos dice bye bye, me voy, no me interesas más tú, voy a ver otras personas que están más propuestas a recibir mis virus y mis cosas absurdas, Entonces, es fantástico. Podemos conectarnos con la
los varios niveles de la vida. El primer nivel, la salud. El segundo nivel, la felicidad. El tercer nivel, la regeneración celular. El cuarto nivel, muy importante, una vez que hemos limpiado nuestro pasado, podemos empezar a volver en el pasado, porque la mayor parte de los seres humanos ven solo en el futuro, se proyectan en el futuro, y en el futuro, ¿qué cosa hay? Hay la muerte. Así que limpiando el pasado podemos empezar a volver en el pasado hay cuando estuvimos más jóvenes, así que podemos enjuvenecernos siempre más. Y este es todo el camino para la resurrección. La resurrección, ¿qué significa? Significa que nos volvemos capaces de renovar regularmente las células que se van hasta el punto en cual vamos a volver más joven de cuando estuvimos 25 años, entonces vamos a empezar a recuperar la habilidad a producir más células nuevas de las células que mueren, así que vamos a poder progresivamente, parece una locura para muchos, pero a mí gustan las locuras, como lo han comprendido, vamos literalmente poder reconstituir progresivamente la materia de nuestro cuerpo físico y hacer de nuevo lo que se hacía en los tiempos remotos, pasados, intensificar a través de esta energía de vida nuestra capacidad de superar todas las fuerzas de muerte y así ir hasta la resurrección y la inmortalidad, la memoria de inmortalidad y también son los grandes misterios de la vida, hacer el grande shift hasta la fin de la muerte y el comienzo de una nueva historia de la humanidad que se escribe con la letra de oro, inmortalidad. Estos son los magníficos ingredientes que nuestro futuro nos propone individualmente, colectivamente, por este planeta. Gracias.